vamos a comenzar el desarrollo del programa con la entrevista al juez de Cámara Ignacio Vélez Funes, justamente para hablar de este tema que hoy domina la agenda de la política. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué hay una pelea entre oficialismo y oposición en el Consejo de la Magistratura? Tras la palabra de... Doctor, muchas gracias por estar en Los Turelos y veo que ha venido preparado incluso con una carpeta que dice Consejo de la Magistratura. Y ha hecho un análisis muy detallado, por lo que observo, del fallo que ha dictado la Corte sobre, digamos, todo lo que tiene que ver con la integración. Pero antes, para que lo entendamos correctamente, ¿qué es el Consejo de la Magistratura y qué importancia tiene y cómo se integra? Bueno, por supuesto, muchas gracias y buenas tardes, y a la audiencia igual. Bueno, el Consejo de la Magistratura es un instituto extrapoder creado por la Constitución con la reforma de 1994, donde el texto constitucional en su artículo 114 y 115 establece este organismo para la selección de los jueces federales de todo el país y también para controlar las cuestiones disciplinarias. Y esto ocurre en el año 94. O sea, selecciona y controla la conducta de los jueces. El desempeño de los jueces. Perfecto. Hasta incluso promover una cuestión disciplinaria que puede llegar con la destitución de un juez si hay graves inconductas. Lo puede hacer el Consejo de la Magistratura sin llegar a un juicio político en el Congreso de la Nación. Efectivamente. Esto es la visión principal. Este organismo, obviamente, tiene una particularidad que la misma Constitución ha establecido, que esté integrado por miembros que estén en situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque hay representaciones del Poder Legislativo, del Ejecutivo, del sector académico o universidades, abogados y jueces. O sea que todos los estamentos, para llamarlo así, tienen una representación allí en el Consejo para que se conozca una opinión diversa, me imagino, sobre la elección y actuación de los jueces. ¿Por qué se produjo esta pelea entre oficialismo y oposición, doctor? Yo no diría pelea, sino desinteligencia frente a la situación legal, cómo se manejaba esta institución. 94 la Constitución, 1998 se sanciona la ley 24.437 y esta ley establece cómo debe integrarse el Consejo. En 1998. 98, con 20 miembros. Este proyecto fue inicialmente promovido por la diputada Carrió de entonces, el señor Pichetto, e incluso un diputado por Río Negro Soria, padre del actual ministro de Justicia. O sea, hace 24 años se decidió una conformación de un consejo... Con 20 miembros. 20 miembros en donde intervinieron, como usted bien dice, figuras relevantes. 4 representantes de los abogados, 4 representantes por los jueces, 4 legisladores por Congreso, y a su vez 2 académicos por las universidades y un miembro por el Ejecutivo. Y en ese consejo ya se establecía que lo debía presidir el presidente de la Efectivamente, como cabeza de poder. Perfecto. Viene el año 2006, a instancia de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, se sanciona otra ley que reduce de 20 a 13 miembros los integrantes. Bien. Y no admite que el presidente sea el titular de la Corte, sino que entre el cuerpo eligiera a su presidente, con lo cual disminuyen las representaciones. Esto significa que en el 2002 el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se compareciera ante los tribunales a pedir la inconstitucionalidad de la ley porque el equilibrio para la integración del cuerpo que estaba previsto en la Constitución y en el espíritu de los constituyentes había quedado quebrado, generando una preponderancia del poder político para el nombramiento o remoción de los jueces. Muy interesante. Bien. Y esa apelación recién se terminó de resolver en el año pasado, entiendo, sí, en el 2021,
el 16... Ya vamos a charlar del tema de los tiempos de la exacto. justicia. No, bueno, por eso señalé, en el 2002, Colegio de Abogados inicia este juicio, sigue todas sus instancias, y la Corte Suprema, con la actual integración, el 16 de diciembre del 21, dicta el pronunciamiento declarando inconstitucional La reforma parte de los artículos de la ley sancionada del 2008 que eran referentes justo a la integración del cuerpo y la inaplicabilidad de 2 o 3 dispositivos de la ley porque resultaban contradictorios. Bien. Y entonces en ese fallo, al declarar inconstitucional, vuelve a la vigencia de lo que estaba previsto en la ley 24937 originaria. O sea, la de 1998. Exacto, que establece 20 miembros. Y ahí da un plazo de 120 días al Congreso de la Nación, que expiró el pasado 15 de abril, para que designaran los representantes que había que complementar para llegar a 20. A la integración originaria. Exacto. Entonces los jueces elegimos nuestro representante, que es una jueza que salió electa de 3 listas. Los abogados designaron también a 2 representantes. Cuenta una particularidad: 160.000 abogados matriculados y solo votaron 6.000. Poca participación y es un llamado de atención. Claro. Porque bueno, hay que estar en los temas, pero perfecto. también participar con la elección. Así es. Bueno, una cultura cívica que nos falta todavía Sí, en todos. muchísimos aspectos. Y, Entonces, y el Congreso tenía que designar un miembro por los senadores y un miembro por los diputados. Y ahí estamos a lo que ocurre hoy y que está en conocimiento de toda la gente. correcto. Ahí, en una maniobra política, la vicepresidenta decide partir el bloque del oficialismo, el Frente de Todos, constituye 2 bloques y con eso dice, como la representación era para la mayoría y la minoría, bueno, justamente el que debe designar ese segundo representante era el bloque que entiendo que creo que se llama Unidad Ciudadana, y designa a un representante que la oposición dice que ese trámite fue, inconstitucional, Sí, y ha presentado una apelación ante la propia Corte, digamos. Este es el epílogo, pero de algo que sucede antes. Y esto creo que hay que ponerlo de relieve. Un diputado nacional, Sí, diputado Casareto por la provincia de Entre Ríos, correcto. promueve una demanda ante el juez federal número 2 de Paraná, un doctor Lozada, donde solicita, esto ocurre el 12 de abril, donde solicita que el juez disponga una medida preliminar cautelar de que le ordene al Congreso que no designe a sus representantes porque el plazo expiraba hasta tanto se sancione la nueva ley que ya tiene aprobación en senadores y falta el tratamiento en diputados. Ley que ha establecido no ni en 13 ni en 20, sino en 17 miembros. Y no puede presidir el presidente de la Corte Suprema. Bueno, antes de analizar ese tema, lo dejamos un poco al costado. Voy al tema del juez, porque me parece importante. Sí. Este juez, sin siquiera, frente a una acción de amparo, de dar intervención al Ministerio Público Fiscal, que es obligatorio, directamente dispone la orden. Claro. Esta cautelar. Pero ¿puede un juez pasar por encima de una resolución de la Corte Suprema ya tomada? Tremendo, realmente gravísimo. Porque el tribunal de última instancia en la Argentina es la Corte Suprema. Así es, justamente el juez dispuso esto y el domingo 17 de abril, este último domingo, el fiscal se presenta apelando y el juez le deniega la apelación. El domingo. Este domingo. Y el 18 a la mañana, la Corte Suprema, en una orden que yo no he visto nunca, le da 3 horas al juez para que le eleve todas las actuaciones a la Corte en Buenos Aires. Y ese mismo día la Corte dicta 2 pronunciamientos. Primero, declara la nulidad de todo lo actuado por el juez, lo manda a archivar, pero los términos que usa para descalificar el procedimiento del juez y también el fallo son realmente inusuales. Incluso diciendo que ha armado un proceso judicial inexistente, porque ni el diputado como ciudadano, ni el
ni como tal, ni como claro, diputado. en realidad se arrogó la representación de la Cámara cuando no lo puede hacer. No, de sus electores por la provincia. Pero ni siquiera como ciudadano está legitimado, dice la Corte, para promover un asunto que no es cuestión cuando hay una sentencia firme que ha hecho cosas juzgadas, claro, y este es un juez inferior que no puede alzarse. Claro. Si me permite, le leo los párrafos de la Corte, pero no tienen desperdicio. Bueno. Rápidamente. Los más breves posibles. Sí, por favor. Que ante la ostensible ausencia de jurisdicción que ha actuado el juez federal, que adoptar medidas necesarias pretende para desmantelar toda posible consecuencia que pretendiera derivarse de actuaciones judiciales deformadas. Le llama actuaciones judiciales deformadas. Un supuesto indubitable de actuaciones judiciales deformadas. Bien. Y el magistrado actuante, mire esta frase, con una notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes del tribunal, ha dado trámite a una acción promovida por quien manifiestamente carece de legitimación activa, tanto en su carácter de ciudadano como de diputado. Bien, o sea... Y manda esto al Consejo de la Magistratura para que se promueva el juicio político. Correcto. Le ha dicho que de notable ignorancia, además de pasar por encima de un tema de cosas juzgadas. Ahora, doctor, quisiera llevarlo a este terreno donde se ha planteado ahora esta nueva disputa judicial. ¿Es judiciable, digamos, es decir, puede intervenir la justicia para resolver quién debe representar en definitiva al Senado, si este representante de este bloque creado por la vicepresidenta o por la oposición, como reclama justamente Luis Juez, que había sido designado por la oposición para esa función? Entiendo perfectamente la inquietud, pero quiero decirle que yo lo voy a analizar desde el punto de vista jurídico, sí, no diga, haciendo ningún tipo de valoración política porque no me corresponde. Correcto. No es que quiero evadir la pregunta, sino que el tema es este. Cada estamento debe elegir sus representantes, senadores y diputados. Bien. Eso está solo reservado a la competencia interna de cada Cámara de Diputados o senadores en su caso. Y el Poder Judicial no se puede meter a decir quién va a ser o no va a ser. Y a esto ya se expidió los tribunales federales. Ajá. En el caso del consejero Tonelli, que fue propuesto en su momento... Que representa lo que hoy es la oposición. La oposición del actual oficialismo, sí, en base a formar una mayoría, lo designaron en representación de la Cámara de Diputados. Ajá. Y ahí fue a la justicia el oficialismo, los jueces dijeron, no tenemos por qué intervenir en la cuestión. Ahora, hay una denuncia penal, si ha habido o no comisión de un ilícito por parte de las autoridades del Congreso. Claro, lo que se discute aquí sería la fecha en que se tomó esa decisión de partir los bloques, que fue posterior al vencimiento del plazo para nominar. Que había dado la Corte. Y la oposición entendía que ese momento era la minoría y designa o promueve al senador Juez, y obviamente reclamó que comunicara, pues lo tiene que comunicar la presidenta del Senado, al cuerpo. Y la Corte dictó ese mismo 18 de abril una intimación al Consejo para que mandara los títulos y tomarle el juramento a todos los miembros, que hoy bien, solo falta dos. Solo falta el de la Cámara de Diputados y el de senadores para tomar el juramento. Bueno, me imagino que va a haber una demora y un pleito judicial sobre este tema. Creo que nos ha clarificado mucho sobre cómo funciona el Consejo y cómo está hoy la instancia de esta disputa judicial entre dos sectores políticos. Pero cuando mencionaba todo este paso, todo este proceso, me llamó la atención, doctor, el tiempo que tardó en resolverse, porque se integró un nuevo Consejo de la Magistratura a partir de la actuación de la senadora entonces, Cristina Kirchner, pero pasó mucho tiempo. Claro. Casi 10 años. Desde el 2002 hasta el 21, o sea, casi 11 años, 12 años. Sí. Bueno. Sí, realmente es un tiempo... ¿Por qué funciona? Incluso hemos visto en los atentados de Río Tercero, otras causas judiciales de corrupción. La Corte Suprema no tiene plazos para emitir una sentencia, pero hay tratados internacionales que establecen que todos los estados partes, de los cuales estamos nosotros, nuestro país, tienen que garantizar la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos, es decir, la inmediata, la más pronta y clara para resolver. Porque el tiempo diluye
Claro. Y también la sentencia resulta injusta y extemporánea cuando llega. Así es, pero uno observa, no sé si es comparable o no, a lo mejor los tribunales norteamericanos que vía la oralidad resuelven rápidamente No los se casos. confunda, en Nueva York un juicio de daño y perjuicio dura lo menos en primera instancia 8 horas y en París 12. 12 horas. 12 años. Ah, 12 años. Así que cuidado, los franceses son lentos como nosotros, pero eso no justifica que seamos lentos nosotros. ¿Y qué se podría reformar, doctor? En los sistemas procesales. Porque es están qué los es códigos procesales que son, los digamos, tiempos en los que les las determinan? reglas para que un juicio se lleve a cabo en primera instancia, en segunda instancia, eventualmente en un tribunal de casación o finalmente en la corte. Son tantos las posibilidades de recurrir, impugnar que tiene una parte u otra o un acusado, que eso va demorando. Y a veces se especula con eso por parte de los interesados para lograr la prescripción de la acción penal o que la cuestión se transforme abstracta. Bueno, yo pensaría al revés, que los que están justamente acusados o encartados, como se dice en los autos, deberían rápidamente resolver la situación para lavar su buen nombre y honor. Pero el que es culpable a veces no quiere que le dicten la sentencia, prefiere que prescriba por el tiempo y quede inocente. Bien, no sé si nos queda tiempo, estoy mirando la producción. Un minuto nada más, doctor, Sí. me dice la producción. Usted recibió la apelación también de la Sociedad Rural de Río Cuarto, en realidad la Cámara Veo Federal. que está bien informado, sí, Turelo. Porque por el tema de que las retenciones no se podrían seguir aplicando porque no se renovó la ley que las instrumentaba. Efectivamente, en el Juzgado Federal de Río Cuarto, el 23 de marzo, se inició una acción de amparo promovida conjuntamente por la Sociedad Rural de Río Cuarto, la de Sí. Adelia María y ahí se me escapa otra, y de Vicuña Maquena, en donde justamente plantean de que los derechos de retención dispuestos Claro. a partir del 1 de enero de este año no corresponden porque estaría, según los argumentos, Sí. cesado la potestad para aumentar o mantener los derechos de retención como estaban establecidos para diversos productos agrícolas establecidos en la nómina del Mercosur según 3 decretos del presidente de la República. Y el juez de primera instancia lo rechazó, no reconociendo la representación de las entidades rurales. Exacto, el juez federal de Río Cuarto entendió que las sociedades rurales no estaban legitimadas o facultadas para demandar esto y rechazó in limine. Bueno. Estas entidades interpusieron recurso de apelación y el 7 de abril me llegó el asunto, me sortearon y soy el primer juez y estoy estudiando el caso. Que no, Es decir, acá llego, no le digo está más bien. nada. El primer juez es el primer voto sobre el tema. El primer voto, exactamente. Perfecto. Bueno, vamos a esperar para conocerlo también. Y ¿Cuál es lo que debo resolver? No el fondo, sino si están autorizadas estas sociedades rurales en representación de sus socios Está bien. a promover esta acción por las cuestiones que piden la inconstitucionalidad de los derechos de retención establecidos del 33% para granos particularmente. Perfecto. Bueno, tan claro como nos explicó lo del Consejo de la Magistratura, lo vamos a volver a convocar para que nos explique, no? porque ahora entendemos mucho más todo lo que tiene que ver con lo que son los antecedentes y cómo debe actuarse en estos casos. Bueno, Gracias, bueno, doctor. muchas gracias y muy atento. La verdad que a veces estos temas en un minuto no es fácil explicar. Y a la resolver. gente común no entiende nada, a veces no porque sean incapaces, sino porque el sistema lo ha puesto complicado. Ojalá que sea más claro y Así más es. rápido. Bueno.